Hola, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel, muchas gracias. Saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal que a través del dial 95.3 FM nos acompaña todos los viernes y a través también de 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para parte también de Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí. Hoy es viernes 25 de junio de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esto es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Frente Radiosa. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Pato Pinos por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio, a Gonzalo y a todo el equipo de producción del programa. Así es, y esta tarde aquí en Frente Radiosa queremos conversar sobre el movimiento indígena a propósito de las elecciones internas y del Congreso de la CONAIE que se celebra este fin de semana. Para conversar al respecto nos acompañan Andrea Sempertegui, socióloga, David Suárez, también sociólogo, y Quinto Lucas, periodista y escritor. Bienvenidos y bienvenida. Sabemos que el sillón presidencial será el nodo articulador de las derechas criollas para los próximos 4 años en el país. Pero, ¿qué ocurre con las izquierdas? Luego de la dura derrota electoral, a las fuerzas populares y de izquierda les queda un arduo camino por delante para pensar, impulsar y articular la resistencia ante el encumbramiento neoliberal. Más aún cuando sus primeros pasos a nivel institucional develaron lo frágil y contraproducente que puede resultar la carrera por dar gobernabilidad así a secas al nuevo gobierno. Más allá del juego partidario, sin embargo, las organizaciones sociales tienen que resolver cuestiones internas urgentes para recomponer y sostener la resistencia al ajuste y la disputa por la democracia. Como decíamos al inicio, esta tarde nos concentramos en el movimiento indígena. Estamos a las puertas de un Congreso Nacional decisivo en el que se elige la nueva directiva de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Luego de octubre de 2019, de que el candidato de Pachacutic estuviese a punto de sacar de la lid electoral al ahora presidente, de la controvertida opción por el nulo ideológico en segunda vuelta y del hecho de que buena parte del voto de sus bases terminara decantándose por el binomio de derechas el pasado 11 de abril, luego de todo esto, no sorprende que el Congreso de la CONAIE se encuentre en el centro de la atención pública hoy en día. Si bien las tensiones entre la CONAIE y Pachacutic son públicas, desde las izquierdas se aspira a que el rumbo que finalmente tome la CONAIE incida en el juego institucional de su brazo político. La presidencia del órgano legislativo, la mayoría en el Consejo de la Administración Legislativa y la presidencia de la comisión más importante quizá de la Asamblea Nacional, como es la de régimen económico, no son temas menores, como tampoco lo es la capacidad de movilización que tiene la CONAIE. Quizás por eso, para el actual gobierno, el movimiento indígena es uno de los actores a los que urge contener. La cercanía al espíritu de octubre, personificado en Leonidas Issa, es una bandera roja para el entorno presidencial. No ocurre lo mismo con las agendas de escepticismo al Estado y de reconocimiento, una diferencia que conviven quizá con mayor facilidad con el neoliberalismo progresista de los zapatos rojos y el saxofón. En este sentido, es urgente reflexionar sobre cuáles son las fracciones y tendencias que se disputan la conducción de la CONAIE, qué tipo de relación se prevé que mantengan unas u otras con el actual gobierno y con las demás fuerzas del campo popular. Además, la pregunta por las dirigencias debe estar ligada a la caracterización de sus bases, especialmente si queremos entender las crecientes conexiones entre el voto por derechas y territorios predominantemente indígenas. Todo esto nos conduce a indagar cuáles son las caras políticas del movimiento indígena hoy por hoy. De esto y más charlamos esta tarde aquí en Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. De esta manera damos inicio al programa. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a Quinto, David, Andrea, por participar de este diálogo. Y para iniciar, quisiéramos preguntarles a ellos cómo llega el movimiento indígena a este nuevo Congreso.
¿Está fragmentado y aislado de la política nacional o guarda aún la vitalidad y la capacidad de conducción demostrada en octubre de 2019? Finalmente, ¿cuál es su lectura general sobre este movimiento indígena al día de hoy? Damos la bienvenida a David, empezamos contigo. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes nuevamente. Siempre empiezo por agradecer por el espacio. Yo pienso que la reflexión que hacían ustedes en la introducción es una respuesta suficiente a la pregunta. Es decir, hay un interés de actores externos como no se ha visto en los últimos años respecto al rumbo que tome la CONAIE en este Congreso, y eso demuestra, digamos, que es un actor central, importante en estos momentos, sobre todo por la capacidad que tiene el movimiento para, o que ha tenido el movimiento indígena históricamente para, digamos, trabajar en la conformación de un proceso de resistencia al neoliberalismo, ¿no? Creo que todos están muy pendientes de cuál será la tendencia predominante dentro de la CONAIE en los próximos años, porque eso abre o cierra posibilidades, dificulta o facilita el entendimiento, digamos, con otros sectores. Y pienso que el interés sobre la CONAIE es muy particular porque seguimos hablando 20 o 30 años después del movimiento mejor organizado del país, ¿no? Y esto no es un adjetivo romántico, sino que las sociedades indígenas tienen una organicidad, unas redes de microorganización, de estructuras complejas que hacen que el movimiento tenga mucha fuerza. Yo pienso que el movimiento no es solamente un movimiento de protesta o de resistencia, es también un movimiento que desarrolla una agenda propia, una lectura propia de cómo quiere relacionarse con la sociedad, con el Estado, y evidentemente alrededor de esos temas pues hay muchas lecturas políticas internas, pero el movimiento tiene una fuerza y una vitalidad que se expresa sobre todo en esta organicidad que tiene. Es uno de los movimientos mejor organizados, sigue siendo un movimiento referencial, pese, digamos, a momentos de altos y bajos políticos. Por lo tanto, yo pienso que estamos justamente abriendo esta discusión porque sigue siendo un actor relevante en la política nacional. Y diría yo que pienso que es el principal error digamos, del progresismo, el haber desconocido quizá esta característica de que es uno de los actores centrales en la construcción de una alternativa progresista, ¿no? Una alternativa que pase por un rumbo distinto al neoliberal, con todas las complejidades que esto tiene. Gracias, David, por esta primera intervención. Trasladamos estas primeras interrogantes que hemos realizado a nuestra invitada para este programa, Andrea. David, de alguna manera, al inicio nos decía el movimiento indígena, a pesar del tiempo y a pesar de todo, sigue, digamos, concentrando la atención porque, lo decía David, es la estructura organizativa más evidente en el país. ¿Cómo se traduce esto al momento político al que atravesamos hoy día, después de unas elecciones en las que, sin duda, la expresión político-partidaria del movimiento indígena jugó un papel importante y en el que se ha evidenciado agendas encontradas? ¿Cómo está el movimiento indígena al día de hoy? Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Yura, Isa. Desde una perspectiva un poco externa, ¿no? Pero en diálogo sobre todo con algunas lideresas amazónicas, que son las personas con las que he trabajado los últimos años. Primero hay que marcar la importancia histórica, ¿no? Que David ya lo mencionó, la importancia histórica en la lucha en contra de la agenda neoliberal en los 90, pero también la importancia regional, hemisférica que ha tenido este movimiento y la importancia que tuvo en octubre del 2019. Y eso hace que obviamente ahora todos los ojos, no solamente del gobierno, que ya lanzó ciertos mensajes, ¿no? Explícitos, implícitos en el discurso presidencial, que tiene un interés de criminalizar a ciertos líderes
líderes, ¿no? Opuestos a su agenda, no solamente Leonidas, pero también ahora lo acaban de carcelar a Antonio Vargas, ¿no? Un líder histórico del movimiento indígena amazónico, fue encarcelado hace una semana, creo, o aproximadamente, y esto va más o menos como en juego, ¿no? Con este temor y esta presión desde afuera. Pero lo que me gustaría también marcar es que sí, es decepcionar la presión que se vive desde afuera y la expectativa desde el sector popular, pero también siempre ha habido esta mirada, ¿no? En estos congresos. En los congresos siempre se siente una presión muy fuerte desde afuera, intereses múltiples, no solamente de aliados, aliadas, pero también intereses económicos, ¿no? Intereses políticos de las élites. Entonces, esta, digamos, es una situación única en el sentido de que estamos también en un momento de crisis, no solamente de las organizaciones sociales, pero también del país, de nuestras vidas, ¿no? La precarización de la vida y obviamente ahora eso también se siente en el movimiento indígena. Algo tal vez que me gustaría tal vez ahondar, no sé, después, pero mencionar brevemente, es que es importante también entender que ahora también se han acumulado muchas luchas y conflictos y contradicciones del pasado del movimiento indígena. Una de estas es la lucha de toma del espacio por los jóvenes y las jóvenes, y esto un poco se visibiliza en la candidatura de Leonidas Diza, ¿no? Un líder joven que acumula como mucho esta necesidad de regenerar, o más que regenerar, de tener una nueva cara en la CONAIE. Pero también la otra es la agenda y la lucha de las mujeres, que también han estado luchando desde 35 años, digamos, en la organización CONAIE, pero que también quieren una toma de su espacio que también va más allá de la representación política. Gracias, André. Importantes elementos que pones sobre la mesa. Traducimos igual la pregunta inicial a Quinto. David ha manifestado, digamos, de su intervención, la importancia de reconocer que en el movimiento indígena no solo ha sido un espacio organizativo para la resistencia antineoliberal, sino para la también propuesta y construcción de alternativas, que tiene digamos, dinámicas propias, internas, no es un todo homogéneo. Y Andrea ha posicionado quizás dos cuestiones centrales de que al menos las lecturas de fuera pueden evidenciar. Uno, la cuestión generacional, y dos, la cuestión de otras agendas que no necesariamente estaban digamos, previas en el movimiento indígena, o que no eran tan visibles, como por ejemplo la cuestión de mujeres y feminismos. Quinto, tú que has trabajado con el movimiento indígena, que estuviste cercano, que has participado políticamente por la Revolución Ciudadana, ¿cuál es tu lectura? ¿En qué momento está el movimiento indígena? ¿Por qué hay esta tensión al día de hoy? Bienvenido. Bueno, un saludo cordial para ustedes y un saludo cordial para todos los amigos y amigas que están escuchando y viendo el programa. Estamos en un momento bastante complejo, difícil, de lo que podríamos decir que es el movimiento indígena. El movimiento indígena tenía un proyecto histórico que se oponía a los distintos proyectos que también estaban dentro del movimiento indígena y que tenían vínculos con la derecha. Y siempre hubo ciertos dirigentes que estuvieron vinculados, por ejemplo, con la Konrad Adenauer, con distintos sectores internacionales de derecha. Puedo mencionar a Lourdes Tibán, pero hay distintos dirigentes que estaban vinculados con la derecha, pero siempre de alguna forma se vinculaban y se cerraban dentro de lo que era el proyecto histórico que venía del Ecuarunari de la década del 70, 80, pero que estalló más fuerte en el levantamiento del Inti Raymi del 90, y que tenía dirigentes históricos importantes, Lucho Maca, la misma Nina Parcari, que se sumó a ese proyecto histórico, y después otros que vinieron, Ricardo El Cuango, Humberto Cholango, tantos que estuvieron. Sin embargo, esos sectores de derechas no tenían la fuerza que fueron consolidando a partir de determinado momento, que tiene que ver con el trabajo que han hecho los distintos sectores de derecha dentro del movimiento indígena, pero también con la cooptación desde afuera y desde la importancia que se le empezó a dar desde la derecha al movimiento indígena. La derecha despreciaba un poco al movimiento indígena porque de alguna forma
asumía que en la década de los 90 se daban las movilizaciones, pero después se cambiaban los presidentes y venía el vicepresidente y seguía lo mismo o peor. Se salía Maguad y entraba Noboa, salía Bucarán y entraba Alarcón. Entonces, de alguna forma, había como una utilización del movimiento indígena y de las movilizaciones. Sin embargo, ahora se dieron cuenta que tienen que cooptarlo directamente y por eso es, creo que, la importancia que le están dando. Y aquí hay dos sectores. Uno que sigue con el proyecto histórico, que es el de Leonidas Issa, y otro que apoya a Yacu Pérez, que es esta nueva visión que tiene que ver mucho con la nueva visión neoliberal, con algunos dicen el pachamamismo, que no tiene que ver con el proyecto histórico del movimiento indígena, sino con la folclorización de ese proyecto histórico. Entonces, estamos en un momento difícil porque además estamos en un momento de crisis de las organizaciones sociales. Vean la contradicción que vivimos. La CONAIE, que siempre fue muy fuerte por las movilizaciones, era la que de alguna forma imponía la realidad dentro de Pachacuti. Pachacuti hacía lo que la CONAIE de alguna forma marcaba. Sin embargo, en las elecciones pasadas no ocurrió eso. En las elecciones pasadas quien marcó la pauta fue Pachacuti, que Pachacuti siempre está mucho más permeado por otros intereses. Y bueno, eso se vio en las elecciones, se vio en lo del voto nulo, no voy a profundizar en eso porque además se ha hablado. Entonces estamos en un momento en que si se coopta también la CONAIE, como está cooptado Pachacuti, podría ser la ruptura total de aquel proyecto histórico del movimiento indígena, que sí era de izquierda, que tenía que ver mucho con lo cultural, con la plurinacionalidad, con la interculturalidad, pero que tenía una visión desde lo popular, desde la izquierda. Por eso es tan crucial esta elección. Muchas gracias, Quinto. Quisiéramos quedarnos con estas ideas que tú sitúas, un poco entender cuáles son las tendencias que se disputan la elección que se llevará a cabo esta semana en la CONAIE y trasladarte esta pregunta a ti, David. En tu opinión, ¿qué es lo que está en juego este fin de semana? ¿Qué tipo de relación se prevé que mantengan unas u otras tendencias con el actual gobierno y con las demás fuerzas del campo popular? Yo pienso que es importante lo que ha señalado Quinto respecto a cómo, digamos, la posición de lo que podríamos llamar una derecha indígena, aunque, digamos, no se presente orgánicamente así, pero las coordenadas y posiciones han ido, digamos, han ido permitiéndonos hablar de que sí, además siempre ha habido una derecha indígena, como lo señala Quinto. La diferencia es que esta derecha ha venido tomando fuerza, digamos, ¿no? Y ha venido ofreciendo una cosa que es nueva, que es una interpretación del proyecto político indígena a la luz, ya no de un proyecto antioligárquico y nacional popular, sino de un proyecto, digamos, que negociaría en condiciones de igualdad con las élites, la inclusión, digamos, de los pueblos indígenas a través de una agenda que podríamos decir una agenda de conquista de derechos, ¿no? Digamos, esta reinterpretación del proyecto supone que la plurinacionalidad se logra finalmente en un proceso de negociación con las élites políticas y económicas del Ecuador. Entonces, esto es un primer elemento, una primera coordenada, digamos, de las tendencias de derecha dentro del movimiento indígena. Un segundo elemento de esa tendencia, digamos, además de esta relectura de la plurinacionalidad, ha sido un cuestionamiento, digamos, de la identidad estratégica del movimiento indígena, del proyecto del movimiento indígena con la izquierda. Es decir, a lo que hemos asistido al interior del movimiento ha sido un debate muy fuerte respecto de si el caminar con la izquierda ha garantizado efectivamente las aspiraciones que tiene el movimiento indígena en temas como la plurinacionalidad, ¿no? Y muy fácilmente se llega, por ejemplo, a conclusiones como que la agenda de la plurinacionalidad durante el progresismo prácticamente estuvo bloqueada, ¿no? Se desconoce que es mucho más complejo, como el hecho de que la declaratoria de Estado plurinacional ocurrió, de hecho,
en la convergencia con este proceso, ¿no? Pero estas tendencias han ido cobrando fuerza, esta argumentación, digamos, está actualmente atravesando los debates dentro del movimiento indígena, y por otro lado, pues sí, existe una cierta continuidad a lo que se refería Quinto, con ese proyecto histórico del movimiento que interpela la plurinacionalidad en una clave antioligárquica y una clave democrática, ¿sí? Digamos que no aspira a tomar solamente ciertos espacios de poder para negociar corporativamente, ¿no? Sino que apuesta a transformar y a reconstruir el Estado. Ahora, esta tendencia tiene una particularidad, y es que está en un proceso de recambio generacional, ¿no? Lo cual aumenta también las tensiones que existen ahí al interior, que muchos de los dirigentes que ha mencionado Quinto como representantes de esta tendencia, pues han ido por su propio proceso histórico, pues saliendo de la conducción del movimiento, y actualmente se habla de la línea histórica, ¿no? Ahí hay una pequeña confusión porque la línea histórica está representada por algunos dirigentes digamos, de la primera época, pero que han ido girando en sus posiciones. Y entonces más bien quienes están retomando el tema del proyecto histórico es una generación joven, una generación que se mete un poco desde los márgenes del movimiento indígena y que está luchando, digamos, por la consolidación de lo que ha sido, de lo que ha habido siempre en el mundo indígena y en las estructuras organizativas del movimiento indígena, que es un cambio generacional. Pero ese cambio generacional, como ocurre ahora también en medio de tensiones políticas, digamos, está cargado de una tensión mayor, ¿no? Entonces, por una parte se dice, bueno, es un problema de unas tendencias más de centro y de derecha versus unas tendencias de izquierda, pero también está atravesado, digamos, por esta lectura de que es una tensión entre los jóvenes y, digamos, los liderazgos más históricos, ¿no? Entonces, hay cierta complejidad en el tapete. Yo no creo que son solamente esas dos las posiciones que existen. Efectivamente, en el intermedio hay varias posturas, ¿no? Pero pienso que en un momento de tensión política marcado, digamos, por una decisión nacional que es o avalas el proyecto neoliberal o empiezas, digamos, el proceso de resistencia frente a ello, pues sí que se está polarizando y tensionando de esta manera la elección en la CONAIE actualmente. Gracias, David. Andrea, te transmito la misma pregunta. ¿Concuerdas con esta tesis de que la derecha está ganando fuerza dentro del movimiento indígena? ¿Cómo dialoga esto con lo que tú situabas en tu primera intervención sobre esta renovación de las agendas, la clave generacional que también han situado los compañeros, el tema de las mujeres que también lo situaste y me parece importante? Esta renovación de las agendas, ¿cómo está dialogando con esta supuesta toma de fuerza, si se quiere, de las derechas al interior del movimiento indígena? Yo creo que o sea, tal y como David un poco lo mapea, ¿no? Es un escenario muy complejo y claro, o sea, hay una influencia no solamente como de las derechas maquiavélicas, pero también de liderazgos individuales con intereses políticos personales, ¿no? O sea, liderazgos históricos que en algún punto se han vuelto figuras políticas y han avanzado en la agenda personal y han utilizado la organización para eso, ¿no? Y, o sea, y hay todo este amalgado de prácticas en donde se ve esta presión. Sin embargo, me parece importante recalcar que a veces estas narrativas de infiltración, ¿no? De la infiltración por un lado de la derecha y de la infiltración por el otro lado de la izquierda, no nos permiten ver las complejidades de cómo personas que han sostenido procesos desde la base están moviéndose también dentro de estos esquemas. O sea, por ejemplo, para ver cómo se maneja esto, ¿no? Leonidas Diza se ve como un infiltrado de la izquierda, ¿no? Y no se da cuenta de su proceso orgánico, ¿no? De que es el presidente de una de las organizaciones más poderosas de la Sierra del MIC y que ha tenido y que ha acumulado un poder político muy importante desde octubre, que obviamente es un líder a que el que la derecha le tiene mucho miedo y que va a tratar de prevenir y deslegitimar, ¿no? Por el otro lado tenemos la candidatura
figura, en este caso, digamos, más visible de María Vicenta Andrade, que es una lideresa Saraguro, que fue dirigente de mujer en el levantamiento de 1990, es una dirigente que ha estado en el proceso organizativo, ¿no? Y que se quiera interpretar que por un lado, como que esta candidatura es solamente una instrumentalización desde la derecha, a pesar de que sí hay líderes que han instrumentalizado esto, pero las mujeres también han criticado mucho esto. Han dicho, nosotros no queremos aquí de repente estos apoyos coyunturales que quieren tomar esta candidatura solamente para beneficio de sus propias agendas. Pero ahí también se está debatiendo, ¿no? ¿Qué significa tener una candidatura de una mujer? ¿Y qué significa que en el anterior Congreso haya salido un mandato en donde la mesa de la mujer fue un congreso en el que pude presenciar, en la mesa de la mujer dijo que el próximo congreso de la CONAIE, después de 35 años, o después en esa época de 33, 32 años, se necesitaba tener un liderazgo más fuerte de las mujeres, porque tienen también un espacio de sostenimiento de la política colectiva, no solamente de política representativa. Entonces hay muchas complejidades que también hay que ver y que no solamente interpretarse como infiltraciones. Muchas gracias, Andrea. Con eso nos vamos a una pausa y volvemos con Quinto y con más de Frente Radiosa en breves instantes. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre el movimiento indígena. Quinto, tú en tu anterior intervención ya mencionabas que estamos en un momento en el que quizás la trayectoria, el proyecto histórico del movimiento indígena podría romperse, podríamos presenciar una especie de folclorización incluso. Quisiera preguntarte, plantearte nuevamente esta cuestión que ya discutían los otros invitados sobre qué tipo de relación prevés tú que mantengan unas u otras tendencias del movimiento indígena de llegar a la presidencia con el actual gobierno nacional y sobre todo con las demás fuerzas del campo popular. Y también situar algo que tú ya mencionabas también, y es qué rol tendrán actores externos como ONGs o fundaciones en lo que podría ser la próxima presidencia de la CONAIE. Bueno, una cosa que también hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy diferente del que fue la década de los 90, por ejemplo, en un momento internacional distinto. En la década de los 90 nosotros veníamos del fin de la Guerra Fría, de la derrota del socialismo y la imposición de una potencia hegemónica única que era los Estados Unidos, y que de alguna forma no se preocupaba tanto, a pesar de que hay documentos en los que sí había la preocupación por el futuro de los movimientos indígenas, por el movimiento indígena ecuatoriano, por lo que significaban los zapatistas, por distintos movimientos en Centroamérica y bueno, y también por lo de Bolivia. Pero de alguna forma se sentía tan fuerte esa potencia hegemónica que no se preocupaba tanto en, de alguna forma, intervenir en los distintos movimientos que de alguna forma se podían transformar en antagónicos a su posición hacia América Latina. Y lamentablemente, o para mejor, porque ahora vivimos en un momento de disputas hegemónicas, ya esa potencia hegemónica no es la misma que gobernaba el mundo a través de sí misma, pero a través de los organismos internacionales y de todo lo que ya conocemos. Ahora hay una disputa muy fuerte con Rusia, con China, y esa disputa en la hegemonía mundial se traslada a los países. Se traslada a América Latina y se traslada, por ejemplo, a lo que está ocurriendo hacia Venezuela. Y Ecuador es un país muy importante en esa posición de Estados Unidos contra Venezuela y estratégicamente es muy importante. Y son muy importantes los direccionamientos que se den políticamente y socialmente dentro del Ecuador. Por eso empieza una intervención mucho más directa dentro de la fuerza social más importante del país, que es el movimiento indígena. Y por eso, por ejemplo, algo que pasa desapercibido y que se cree que es por esas cosas de la vida a veces, por eso hoy en día una de las opciones de Estados Unidos fundamentales hacia el Ecuador es destruir todo lo que sea progresismo y todo lo que de alguna forma plantee una diferencia en el tratamiento de las políticas internacionales de Estados Unidos o las políticas dentro de América Latina. Por eso es el ataque a UNES y por eso es no darle vida ni siquiera en el Congreso. O sea, decir
cuando ya se estaban haciendo determinados acuerdos, decirle a Lasso esto no puede caminar. Y de la misma forma hay que destruir al movimiento indígena. Y para destruirlo hay determinados actores que se van conformando. Hay muchos actores, hay todo claro que hay un planteamiento importante desde las mujeres que no viene de ahora, que viene desde la década de los 90, porque en el movimiento indígena también las mujeres fueron olvidadas durante mucho tiempo, como en todo el país obviamente y como en el mundo, pero la realidad es que la disputa hegemónica que se está dando en el mundo se está trasladando también a esos pequeños espacios que son, por ejemplo, el movimiento indígena ecuatoriano, que es la política ecuatoriana en general, y por eso ya no es la década del 90 en que en la camioneta estaba Heinz Meller con Casteló, con el otro, y se ponían todos de acuerdo y le votamos a este presidente. Ya no es tan así. Ya las cosas son mucho más consolidadas políticamente desde los intereses que pueda tener Estados Unidos en el país y los intereses que puedan tener los sectores populares para contrarrestar esa posición de Estados Unidos en el país. Gracias, Quinto. David, en el primer bloque conversábamos o poníamos el ojo respecto a las dirigencias y la disputa de alguna manera por la representación del movimiento social de la CONAIE. Sin embargo, de alguna manera se requiere poner también el ojo, la lectura, afinar digamos, la mirada respecto a las bases y a los sectores representados por ese movimiento social. En ese sentido, ya en octubre de 2019 se decía, es que este movimiento indígena ha cambiado, las condiciones han cambiado, no es lo mismo que el de hace décadas atrás, y por ende tiene una composición distinta, está atravesado por otras cuestiones. Hay una desconexión de alguna manera entre esto que planteaba Andrea, un cambio generacional, responde a este cambio también en la estructura social del movimiento indígena y que estas tensiones de alguna manera lo aceleran o lo condicionan. Hablo de la vertiente, de alguna manera, lo que ustedes han dicho, que se corresponde con la línea histórica versus aquella que se puede identificar más como etnicista y ambientalista. ¿Qué tiene que ver eso, la estructura social al día de hoy de las bases del movimiento indígena? Yo empezaría por decir dos cosas, ¿no? Creo que algo importante es señalar que efectivamente yo pienso que la teoría de la cooptación es absolutamente, digamos, tiene grandes límites para dar cuenta de lo que está pasando o de lo que ha venido pasando en CONAIE e incluso en Pachacuti, ¿no? Yo por eso hablo de que hay, digamos, habrían las posibilidades de desarrollo de una derecha indígena, ¿no? Es decir, no estoy hablando de actores que desde fuera infiltran al movimiento, cambian las voluntades y digamos, hacen ventriloquía, ¿no? Yo pienso que hay tendencias y sectores dentro del movimiento indígena que han ido desarrollando una lectura opuesta, digamos, a la lectura tradicional de una identidad estratégica de las reivindicaciones indígenas con la izquierda, ¿no? Es decir, entendiendo el programa de la izquierda como subprograma también. Yo creo que eso está muy en cuestión en la actualidad. Y tú me preguntas, digamos, hay una corriente de dirigentes, ¿no es cierto?, que ha ido poniendo sus dudas sobre esta identidad estratégica entre movimiento indígena e izquierda, por una parte. Otra parte, pues, intenta reformular o recomplejizar las relaciones entre izquierda y movimiento indígena, ¿no? Yo, a riesgo de llover sobre mojado, sí quiero decir que los desencuentros en el periodo anterior han sido muy decisivos a la hora, digamos, de poner en tensión esta identidad estratégica, y pienso que tomará su tiempo y tomará, digamos, un nuevo rumbo el tema del debate, ¿no? Para empezar. Un segundo elemento que sí quiero señalar es que efectivamente todas estas tendencias también están condicionadas por las propias transformaciones que han ocurrido al interior de las sociedades indígenas. Tú ya no tienes un movimiento predominantemente o exclusivamente, perdón, de campesinos, a los que llamas campesinos indígenas, ¿no?
Tú si miras ahora el mapa, por ejemplo, de la Sierra Centro, te vas a encontrar con que las sociedades indígenas han desarrollado redes financieras propias, por ejemplo, que constituyen poderes económicos locales. Te vas a dar cuenta, digamos, que los procesos de diferenciación interna de las sociedades indígenas son mucho mayores que hace 30 años, ¿no? Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el desarrollo, por ejemplo, de expresiones de gobernanza territorial en la Amazonía tiene, gobernanza territorial indígena me refiero, ¿no? Tiene desarrollos dispares y distintos, ¿no? Entonces, en medio de esta enorme diversidad y esta enorme complejidad y estas transformaciones que han ocurrido en las sociedades indígenas, obviamente la CONAIE tiene que dar cuenta de esas transformaciones. Obviamente las relaciones de fuerza en la CONAIE se alteran también, y yo pienso que algo muy interesante en el mundo indígena y en las formas organizativas es que estas tensiones, en lugar de funcionar como una especie de punto de implosión que dinamitan, que destruyen la posibilidad de seguir manteniendo la estructura organizativa o el movimiento, generan un complejísimo proceso de negociación, ¿no? Entre lo que tú decías, Yura, entre representantes, representados, ¿no? Entre distintas tendencias, y entonces van formulando equilibrios complejos. Por eso yo no creo, por ejemplo, que sea tan simple como decir que si gana María Vicenta ha ganado la derecha, o si gana Leonidas ha ganado la izquierda. Porque de todas maneras, en la tradición un poco organizativa del movimiento, van a ir generándose distintos compromisos, ¿sí? Y tratando de dar, digamos, representación a las expresiones. Lo que está en disputa, en eso sí coincido con Quinto, es cuál es la interpretación hegemónica del proyecto de estas sociedades indígenas. Si es una interpretación democrática, si la plurinacionalidad es democrática y antioligárquica, o la plurinacionalidad puede, digamos, someterse a la posibilidad de una negociación con la gobernabilidad neoliberal, ¿ya? Una última cosa, perdona que me haya extendido en este bloque, ya veo que me ponen un pare, pero una última cosa que me parece importante mencionar es que la gran mayoría, digamos, aunque hayan existido transformaciones importantes, aunque existan sectores ahora con una mayor capacidad económica en ciertos sectores de la sierra, pero la gran mayoría de los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas todavía vive en condiciones de exclusión, en condiciones de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, no es tan simple, ¿no? Que el movimiento indígena de la noche a la mañana diga, bueno, vamos a tratar una vía de inclusión al neoliberalismo, porque eso significaría irte en contra, ¿no es cierto?, del grueso de la población indígena. Y lo que hemos visto en el movimiento es que cuando las dirigencias toman esa ruta o intentan tomar esa ruta, nuevamente la presencia de las bases, la vida organizativa de las federaciones, las comunas, digamos, trata de alguna manera de reenrumbar a los dirigentes, ¿no? Yo quiero decir, como meridianamente, que me parece muy difícil, ¿no? Independientemente de cuál sea la tendencia que gane en este Congreso de la CONAIE, en la presidencia, pero me parece muy difícil imaginar un movimiento indígena que pliegue acríticamente a la gobernabilidad neoliberal sin que existan tensiones que eventualmente puedan dinamitar ese pacto. Porque la derecha, las élites en este país, no le están ofreciendo nada al mundo indígena, y digamos desde la teoría de vamos a cooptar a algunos dirigentes, siguen viendo el movimiento indígena, digamos, como un sindicato, como una federación, como un gremio, y olvidan que ahí hay una vitalidad social mayor, e incluso mayor a la propia estructura de dirigencias del movimiento, ¿no? Entonces, me es muy difícil pensar que va a haber un proceso de pacificación cuando el proyecto neoliberal va a atacar, por supuesto, las condiciones de vida de sus bases, y los dirigentes tienen que responder frente a eso. Gracias, David. Interesante esto que planteas, y conjugo quizá la interrogante que hemos hecho al inicio de este bloque para conocer la posición de Andrea. Andrea, se ha dicho que, digamos, de alguna manera esta tesis o esta idea de que
digamos, la cooptación de la clase dirigente finalmente del movimiento indígena no alcanza o quizá es hasta incorrecta al día de hoy para explicar de manera completa la complejidad que ocurre en en la clase dirigente del movimiento indígena. Pero por otro lado, las condiciones de vida propias de los sectores a los que el movimiento indígena representa como fuerza social han cambiado y son distintas. ¿Cómo entender que a octubre de 2019 ese mundo indígena que ha cambiado respecto a años anteriores, en términos también en precarización, en condiciones de despojo, apoyó sustancialmente de alguna manera este liderazgo de Leonidas Issa, de Jaime Vargas, que en ese momento dirigía la CONAIE, pero que en las elecciones pasadas, por ejemplo, Pachacuti y gran parte del mundo indígena haya apoyado mayoritariamente la tesis de Yacu Pérez y que incluso haya votado a la derecha como se ha demostrado. ¿Qué refleja esto, más allá de la complejidad propia interna que tiene el movimiento indígena? ¿Qué está pasando en el mundo indígena, en el mundo rural, en el mundo campesino también? Creo que me gustaría acentuar dos cosas, o la una es un poco como una aclaración que tiene que ver con esta interpretación que tenemos de análisis de clase, ¿no? En el movimiento indígena. Y muchas veces pensamos que esta alianza que había entre la izquierda, ¿no? En la época de las haciendas, con el movimiento indígena, sobre todo de la sierra, fue reemplazado con una agenda más etnicista, ¿no? En los 90s y después. Yo creo que este tipo como de periodización, ¿no? Primero estuvo la clase, después la agenda étnica y ahora no sabemos, ¿no? No nos permite ver también cómo a veces de esas agendas que se dan también por alianzas estratégicas del mismo movimiento indígena. O sea, no podemos olvidar que la alianza con la izquierda ha sido histórica, ha sido una alianza estratégica. La alianza en la Amazonía con los misioneros ha sido también una alianza histórica, estratégica. Con las organizaciones ambientalistas también ha sido estratégica, también ha sido histórica en el centro sur amazónico, y que todo esto conjuega en un tipo de manejo de estas categorías muy complejo que no se puede tomar como, entonces esto es multiculturalismo étnico, entonces deja de ser clase, ¿no? Y por eso hay una derechización, ¿no? O podemos diagnosticar una derechización del movimiento indígena. No es así. Incluso me gustaría referir el trabajo histórico, ¿no? De Mark Becker, que analiza justamente también cómo una agenda etnicista de la CONAIE termina siendo también una agenda que reivindica demandas de clase, por ejemplo. O también el trabajo de Flores Milo Simbaña me parece muy relevante. En relación a esta como separación entre base o como este proceso que ha habido, ¿no? Desde octubre. Es indudable que ha habido una transformación de la población indígena, o sea, ahora hay una generación joven, ¿no? Que ha tenido acceso a tal vez a universidades o que ha migrado a las ciudades y que ahora también es parte de una masa de personas sin empleo, ¿no? Y también no podemos negar que hay también dentro de estas nuevas subjetividades, digamos, un nuevo tipo de ser indígena, ¿no? O sea, eso tenemos que recordar y que también permea la política, al fin y al cabo, también de las organizaciones. Sin embargo, yo creo que el resultado de las elecciones, ¿no? El diagnosticar que el votar las comunidades votando por Guillermo Lasso significa que se han derechizado, ¿no? Como alguna vez escuché hablar a Franklin Ramírez. Yo creo que tal vez vale para ciertos contextos muy específicos, pero habría que hacer un estudio concreto, o sea, un estudio y habría que verlo, un estudio etnográfico, pero yo no creo que se lo puede generalizar. También habría que ver también qué es lo que no se habló y qué es lo que nunca se pudo pactar, ¿no? O sea, o lo que no se pudo ofrecer desde la candidatura de Andrés Arauz, y también cómo no se pudo separar de un legado de represión, ¿no? Del gobierno de la Revolución Ciudadana bajo Rafael Correa. No se pudo separar del legado de criminalización a lideresas y líderes indígenas, de división de organizaciones indígenas, de criminalización a muchos líderes y lideresas. O sea, no separarte de este legado y solamente tomar las cosas buenas, ¿no? Y no separarte de este legado
fue un error muy, muy importante. Entonces, cuando ya se hace este diálogo con Jaime Vargas, se rompe, o sea, hay un resentimiento muy fuerte hacia eso. Entonces, yo creo que también tenemos que leer con esos, viendo estos factores, esta votación al final, que es trágico, sí, porque ganó la derecha, o sea, es trágico, pero tenemos que también tomar en cuenta estos aspectos. Gracias, Andrea. Trasladamos esta interrogante también a Quinto y conjugamos quizá con una pregunta final, ahora que vamos llegando a la finalización del programa. Quinto, ¿cómo mirar esta relación, uno, entre, digamos, la clase dirigente, la élite política, si se quiere, a la interna del movimiento indígena, y dos, inicio, obviamente las condiciones de entre los 90 y las de hoy son distintas, tanto en correlación de fuerzas, en la situación internacional, pero también en las condiciones propias de vida de los sectores indígenas. Eso por un lado. Y por otro, ¿cabe hablar de un ciclo de renovación completo en el movimiento indígena o forma parte, digamos, de una continuidad interna como para entenderlo? ¿Es un momento de ruptura generacional o tiene que entenderse también como una continuidad? Yo creo que hay un cambio generacional importante, pero también hay modificaciones en todo lo que son las subjetividades, inclusive de las bases y a nivel general del movimiento indígena. Porque sí, Lasso le ganó a Andrés en las distintas áreas indígenas, pero Lasso le ganó a Lenín Moreno también. Y lo que era antes, que era muy distinto porque, por ejemplo, cuando Luis Maca fue candidato a la presidencia, él ganó teniendo solo un 3% en todos los sectores más pobres y populares del movimiento indígena, porque lo hicimos un estudio en esa época. En esos sectores que votaban a Macas como una expresión de izquierda en aquel momento, hoy votan a la derecha. Entonces hay un cambio en las subjetividades. Eso no quiere decir que se hayan derechizado, sino la realidad en sí los ha llevado a votar por la derecha, que ahí tiene que ver, sí, con la actuación de la derecha interna dentro del movimiento indígena, que sí es derecha, porque lo vivimos siempre, digo, Lourdes Tibani y todo un montón de grupos, de sectores que están vinculados a ella y otros sectores, no es solo una visión política, es una visión económica neoliberal. Fueron los que apostaban a determinada postura económica distinta que la que manejaba el movimiento indígena y a todo lo comunitario. Siempre manejaron así. Lo que pasa que siempre tuvieron la capacidad de trabajar desde dentro. Como decía David, el movimiento indígena tiene esa capacidad de mismo en las discrepancias dialogar, transar, de alguna forma llegar a acuerdos y finalmente esperar cada uno cuál es el momento de ellos. Y eso ha sido siempre así. Ahora, en este momento hay cambios bruscos en todo, porque es cambio, como digo, a nivel mundial que incide aquí. Hay cambios bruscos dentro del movimiento indígena, pero dentro de la economía en general, dentro de lo que es el Ecuador en general. Ya no es, la derecha es otro tipo de derecha, los movimientos sociales son otra cosa, y bueno, sí es verdad que la culpa de esa derechización, que podemos decir que no es derechización de la gente, es derechización del asimilamiento del proyecto. Eso tiene culpa, obviamente, esa derecha, obviamente, tiene culpa de repente los sectores del movimiento indígena dentro que no pudieron oponerse, y tiene gran culpa, obviamente, lo tuvo la Revolución Ciudadana. Nunca se pudo conversar, no solo porque hubiese dirigentes oportunistas y dirigentes de derecha, sino porque no hubo capacidad, y eso yo lo sé y lo sé muy bien, porque iba a ser quien iba a dialogar en el levantamiento del 2009 y me retiré de los diálogos por cómo se manejaban las cosas, que bueno, no viene al caso, pero la verdad es que sí, hubo un grave error en ese sentido, de no entender dónde estaban los aliados, por más que esos aliados te critiquen y que tengas
dificultades justamente en dialogar, porque además hay muchas dificultades a veces de entender al movimiento indígena. Si no se entiende entre la sierra y la costa, le van a entender al movimiento indígena quienes vienen de la costa. Si no le entienden tampoco los serranos, porque sigo viendo que lo siguen sin entender al movimiento indígena. Entonces hay culpa de todos. Y no lo entendimos eso con la candidatura de Andrés, que tendríamos que haber trabajado de otra forma. También obviamente hay ese resquemor, ese resentimiento, pero de eso sí se aprovechan determinados sectores. La candidatura y la figura de Yacu Pérez es un invento. Y eso es un invento desde siempre. Él nunca fue indígena. No fue indígena asumido ni culturalmente, ni asumiendo la postura de defensa del proyecto indígena de la plurinacionalidad y la interculturalidad, con lo que significa la plurinacionalidad, que es mucho más compleja que esté en la Constitución. Entonces, disculpa, solo eso, sí es verdad que es mucho más compleja la realidad, pero dependiendo de quién gane, no es que se va a ir a la izquierda o a la derecha, pero sí va a ser mucho más fácil de dialogar o no dialogar con el gobierno unos que otros. Gracias, Quinto. Disculpa que te interrumpa, pero se nos acaba el tiempo y quisiera darle la palabra tanto a Andrea como a David para que nos den sus opiniones finales. Andrea, por favor, 1 minuto, lo que te queda en función de todo lo que hemos conversado. ¿Estamos ante un movimiento de renovación del movimiento indígena como sujeto de resistencia frente al embate neoliberal o más bien ante un momento de repliegue para sostener mínimas condiciones de reproducción? Por favor. Bueno, yo solamente quisiera que el domingo salga una resolución en donde el movimiento indígena salga reforzado, unificado y que tenga una posición que ponga una oposición firme al avance de la agenda neoliberal de este gobierno y que inspire a más movimientos sociales también en el Ecuador, porque se necesita más voces colectivas. Muchas gracias, Andrea. David, te quedaste con las palabras de cierre, por favor. A decir brevemente, el movimiento indígena, cometemos un error si es que vemos en la CONAIE y en el mundo indígena solamente un movimiento social, o peor aún, un movimiento protestatario solamente, ¿no? Es verdad que el movimiento ha encabezado, por su gran organicidad, momentos de resistencia vitales para la nación, para el conjunto de la plurinación, pero es un movimiento que tiene también unas demandas que le son propias, ¿sí? Precisamente yo creo que el gran reto está ahora en cómo podemos convertirnos en un mejor compañero de ruta para esas demandas, porque coincido con lo que estamos diciendo, ha sido nuestra incapacidad, y me refiero a una incapacidad generalizada de la izquierda, no digo en esto solamente el periodo anterior, sino creo que todavía el conjunto de la izquierda tiene dificultades para asumir la especificidad de esas demandas, el reto, digamos, de pensarse lo plurinacional, como dijo Quinto, más allá de una declaratoria. Una de las críticas que yo hacía a la campaña de Andrés era simplemente cómo se nominaba simplemente la plurinacionalidad sin profundizar en ella, ¿no? Pero quiero decir, es un movimiento con unas demandas propias, con una agenda propia, y en este momento esas demandas y esa agenda están siendo susceptibles de una reinterpretación política, ¿sí? En esa reinterpretación política, esas demandas que se originan en la fractura colonial que tienen nuestras sociedades, ¿no? Y en cómo resolverlas, están siendo interpretados tanto por el espectro político de la derecha dentro del movimiento indígena como por el espectro político más cercano a lo que podríamos conocer como la izquierda. Y estoy hablando de tendencias más generalmente abstractas y no de partidos específicos, ¿sí? Y yo pienso que es un reto para quienes estamos, digamos, quienes somos externos respecto al movimiento, pero caminamos con él, en producir también la suficiente criticidad y el suficiente desarrollo del debate político al interior de nuestras organizaciones, colectivos y partidos de izquierdas para entender cómo podemos volver a generar un espectro de debate político desde las izquierdas atractivo, digamos, renovado frente a las demandas del mundo indígena, ¿no? Y pienso que siempre debemos concebir al mundo indígena como una sociedad de sociedades que está dentro de la sociedad mayor continente que es
pues nuestra sociedad plurinacional, pero debemos aprender a dialogar con el mundo indígena con el respeto con el que dialogamos con las sociedades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, David. Llegamos así al final. Quinto, Andrea, les agradecemos nuevamente. Se nos ha pasado volando esta hora. Agradecemos también a quienes nos han seguido en este nuevo programa de Frente Radiosa. De esta manera les invitamos para que la próxima semana nos sigan también y como solemos decir programa a programa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.